Laura llegó a su nuevo hogar con ilusión. Se había mudado a un hermoso apartamento con ventanales amplios que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Desde su habitación podía admirar un jardín rebosante de vida, árboles frondosos, flores de vivos colores, mariposas y aves que entonaban melodías al amanecer. A veces, si dejaba la ventana abierta, alguna mariposa curiosa se aventuraba dentro y aquello la llenaba de una felicidad serena. Su hogar era su santuario, decorado con plantas de todo tipo, las cuales también habían comenzado a conquistar su terraza privada. Ahí podía disfrutar del sol, la brisa y la lluvia en compañía de sus perritos. Parecía una vida idílica, un refugio perfecto en la gran ciudad. Ay, pero la noche traía consigo una realidad muy distinta. Dos bares flanqueaban el edificio en el que vivía Laura. Cuando el sol se ocultaba, la música estallaba en un estruendo que hacía temblar las paredes. Risas, gritos y el retumbar ensordecedor de los bajos la sumergían en un torbellino de ruido que la mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. Intentó de todo: persianas gruesas, tapones para los oídos, ruido blanco, pero nada lograba sofocar el incesante bullicio. Lo peor era cuando los vecinos encendían sus autos modificados con potentes altavoces. En esos momentos, Laura sentía que ni siquiera podía escuchar sus propios pensamientos. ¿Cómo podían los demás dormir con semejante tormento acústico? ¿Era la única que sufría aquello? Después de una semana sin descanso, el agotamiento la consumía. ¿Debería irse? Había invertido todo su dinero en ese departamento. Mudarse significaría abandonar su sueño de independencia y regresar a la casa de su madre. No era justo. Unos golpes suaves la sacaron de sus pensamientos. Se acercó a la puerta y revisó la cámara de seguridad. Afuera esperaba una mujer mayor, con una sonrisa amable y un rostro surcado por arrugas que hablaban de años vividos. Laura abrió la puerta. Hola, querida. Dijo la mujer con voz cálida. Soy Margarita, tu vecina. Quería darte la bienvenida. En sus manos sostenía una cajita de una famosa repostería de la ciudad. Laura le devolvió la sonrisa y le invitó a pasar. Preparó té entre sorbos y bocados dulces. La conversación fluyó con naturalidad. Margarita tenía la edad de su madre y le resultaba fácil hablar con ella. Pronto, el tema del ruido salió a relucir. Digo, ¿qué no te molesta? Preguntó Laura con frustración. La expresión de Margarita se ensombreció. Bajó la mirada y suspiró. Mi esposo y yo hemos pasado momentos difíciles por eso, confesó. Instalamos ventanas insonorizadas para mitigar el ruido. Aún así, a veces lo escuchamos. Laura abrió los ojos con incredulidad. Ventanas insonorizadas. Eso costaba una fortuna. Pero, ¿por qué nadie ha hecho algo? Protestó. Es injusto. ¿Por qué debemos gastar más dinero solo para tener paz en nuestro propio hogar? Margarita la miró con un brillo extraño en los ojos. No era solo cansancio, era miedo. No se puede hacer nada, susurró. No contra la familia Echeverry. Laura frunció el ceño. No entendía por qué su vecina hablaba con tanto miedo. Entonces, Margarita le contó su historia. 4 años atrás, cuando ella y su esposo Roberto se mudaron, también padecieron el tormento del ruido. Molesta y creyendo en la autoridad, llamó varias veces a la policía para reportar el problema. En cada llamada le preguntaban detalles, si deseaba permanecer en el anonimato. Pero en su ingenuidad, Margarita dio su nombre. Las quejas nunca fueron atendidas. La policía no apareció, pero sí lo hizo alguien más. A la mañana siguiente de una noche particularmente ruidosa, alguien tocó la puerta. En la cámara de seguridad vieron a un hombre joven, alto, con bigote. Margarita pensó que quizás era un nuevo vecino, ya que no lo había visto en el edificio antes. Abrió la puerta y el hombre se presentó con una sonrisa dura y artificial. Gustavo Echeverry. Me enteré que te molesta el ruido de los bares, dijo con tono afable. Margarita, creyendo haber encontrado un aliado, se quejó abiertamente. Gustavo la escuchó con expresión comprensiva.
Pero cuando terminó de hablar, su sonrisa cambió. Se tornó rígida, vacía. Sus ojos se endurecieron. Vea, anciana, Dijo en voz baja pero firme. no se meta en lo que no le corresponde. Puede llamar a quien quiera, pero nadie va a hacer nada por usted. Mejor intente dormir o múdese. Margarita sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Iba a replicarle cuando Gustavo, con un gesto pausado, subió su camisa para mostrarle un arma sujeta al cinturón. Al levantar la vista, él sonreía, burlón. Con el corazón desbocado, Margarita intentó cerrar la puerta, pero Gustavo colocó su pie impidiéndolo. De un empujón, entró en el apartamento. Margarita retrocedió, tropezando con la mesa de su sala. Su esposo, distraído con su libro, levantó la vista al notar el movimiento. Preguntó con la mirada quién era aquel hombre. Antes de que pudiera responder, Gustavo avanzó lentamente y tomó a Margarita del mentón, obligándola a mirarlo a los ojos. Su voz fue un susurro gélido. Intente vivir tranquila. No me gusta ser el malo y usted me recuerda a mi abuela. Pero usted no es ella y no tendría remordimiento en encargarme de usted, de ustedes. La soltó bruscamente, se giró hacia Roberto y le extendió la mano con una sonrisa falsa. Roberto, paralizado, apenas pudo corresponder el gesto. Gustavo le apretó la mano con fuerza desmedida antes de soltarlo de un tirón. Se dirigió a la puerta y antes de salir, la cerró con un estruendoso portazo. Laura estaba atónita. Eso no era posible. El dueño del edificio debería poder hacer algo al respecto. Margarita la miró dulcemente, le tomó la mano y le explicó que no había nada que pudieran hacer. El dueño del edificio había vendido la propiedad hacía años y el nuevo propietario era un conocido socio de la familia Echeverry. Nadie se atrevía a intervenir porque todos habían sido amenazados u hostigados por los perros guardianes de los Echeverry, y al parecer, las autoridades estaban compradas. La señora Margarita se marchó después de darle un abrazo y darle nuevamente la bienvenida a Laura. Cuando la puerta se cerró, Laura soltó un suspiro ahogado. ¿Por qué había terminado viviendo en ese lugar? Un maldito infierno disfrazado de paraíso. Las semanas pasaron y Laura notaba cómo su calidad de vida se deterioraba. Los días en los que no trabajaba, dormía hasta tarde para recuperar algo de energía, pero sus jornadas laborales eran una pesadilla. Se sentía como un zombie y ni siquiera las múltiples tazas de café que bebía a diario le ayudaban. Estaba agotada, tanto que ya no tenía fuerzas para pelear por su paz. Aquella mañana de sábado, salió de su apartamento rumbo a la panadería más cercana. Eran las 11 de la mañana y apenas iba a desayunar. «Malditos Echeverry», pensó con rabia. Ingresó saludando a los trabajadores de la panadería. Eligió su pan preferido y una torta de amapola y frutos rojos. Se dirigió a hacer fila para poder pagar, justo detrás de un hombre. Era más alto que ella, de cabello negro y abundante, con una espalda ancha y brazos fuertes. De perfil, su rostro era realmente hermoso, su sonrisa también. Laura quedó embelesada con la imagen de aquel hombre. Él notó que lo miraba fijamente y soltó una risita para sí mismo, no de manera burlona, sino con algo de vergüenza. Laura salió de su ensoñación, carraspeó y se disculpó, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. Extendió la mano y se presentó. Él correspondió el gesto con una sonrisa y dijo que se llamaba Sebastián. Le contó que era nuevo en la zona, que se había mudado la noche anterior y había salido a comprar algo para desayunar, justo como ella. ¿Dónde vives? Preguntó Laura con curiosidad. En el edificio Alpes Dorados, respondió él. Laura reaccionó con sorpresa y agrado. Entonces somos vecinos. Llevo unos 3 meses viviendo aquí. Estoy en el 313. Vaya, yo en el 406, dijo Sebastián,
con una sonrisa encantadora. Pagaron y salieron juntos en dirección al edificio. Compartieron el ascensor y justo cuando Laura se despedía para salir, Sebastián la detuvo con cierta timidez. ¿Te gustaría desayunar conmigo? Laura asintió y con una sonrisa lo tomó de la mano y lo sacó del ascensor rumbo a su apartamento. Ambos ingresaron al apartamento de Laura y fueron recibidos por 3 perritos. Una de ellas era más amigable que los demás, aunque todos eran adorables. Sebastián los saludó y los acarició con ternura, lo que enterneció a Laura. Se dispusieron a desayunar, con tazas de café caliente y fruta picada sobre la mesa. Mientras comían, Sebastián quiso saber más sobre la zona y los vecinos del edificio. Laura le habló con entusiasmo sobre las cosas buenas de vivir allí, la cercanía con la naturaleza, el aire fresco, la tranquilidad que parecía envolver el lugar. Pero a medida que hablaba, su expresión cambió. Recordó cómo solían ser las noches en aquel edificio. Con un suspiro, le confesó que las madrugadas eran interrumpidas por la música estridente, los gritos, las peleas y el caos proveniente de los bares de la familia Etcheverry. Mientras más detalles le daba a Sebastián, más se oscurecía su expresión. Su mandíbula se tensó, sus cejas se fruncieron con una mezcla de enojo y ¿asco? Laura lo notó y con preocupación le preguntó si estaba bien. Sebastián dejó escapar un suspiro contenido durante toda la conversación sobre el ruido. Vaciló por un momento y, con un movimiento pausado, retiró de su oreja izquierda un pequeño dispositivo. Laura lo miró con confusión. Él lo notó y soltó una risita, como si supiera lo extraña que debía parecerle la escena. Suspiró nuevamente antes de explicarle. Es un tapón de oído con cancelación de ruido. Laura seguía sin comprender del todo. Verás, padezco de fonofobia desde niño. Continuó Sebastián. Básicamente, es un trastorno de ansiedad que causa un miedo irracional a los sonidos fuertes y repentinos. He probado muchas cosas para mejorar mi calidad de vida y estos tapones me ayudan a sobrellevarlo. Por eso decidí mudarme aquí. Hizo una pausa y miró a Laura con algo de frustración en los ojos. Visité la zona varias veces antes de mudarme. Me gustó la atmósfera tranquila, alejada de las calles principales, pero nunca vine de noche. No tenía idea del ruido. Laura lo observó con preocupación. Tomó suavemente su mano y con una voz cálida y sincera le dijo: Lo siento mucho, Sebastián. No sabía que el ruido te afectaba de esa manera. A mí también me está volviendo loca. No puedo dormir bien. Vivo cansada todo el tiempo. Necesito varias tazas de café solo para mantenerme despierta. Y aún así, no me imagino lo difícil que debe ser para ti. Sebastián vio en sus ojos una genuina preocupación y eso lo conmovió. ¿Han intentado hacer algo? ¿Llamar a la policía o hablar con el encargado del edificio? Preguntó todavía tratando de asimilar la situación. Laura suspiró con cansancio y le contó lo que había sucedido con la señora Margarita, su esposo y la venta del edificio. Le explicó cómo el nuevo propietario era socio de los Etcheverry y cómo todos habían sido amenazados u hostigados. Sebastián la escuchaba con incredulidad. ¿Pero cómo es posible?, murmuró más para sí mismo que para Laura. ¿Quiénes son esas personas para tener tanto poder? ¿Cómo pueden amenazar con armas a la gente de su propio hogar y salir impunes? Laura no sabía qué decirle. Nadie podía hacer algo. Ella misma había intentado llamar a emergencias un par de veces y las cosas resultaron igual que cuando la señora Margarita había llamado. Solo que aquellas veces ella nunca dejó su nombre. No quería recibir visitas con armas de la familia Etcheverry. La conversación terminó. Sebastián mencionó que iría a terminar de desempacar y organizar su apartamento. Laura notó la incomodidad y preocupación en su rostro, así que no se molestó por la huida de Sebastián. Se despidieron con una sonrisa cansada antes de que la puerta se cerrara tras él. Laura suspiró y decidió sacar sus perritos al parque.
Caminó con ellos hasta el jardín frente al edificio y los observó jugar, corretear, sentarse a descansar en el césped y beber agua. Se sentó en una de las bancas, disfrutando de un momento de calma, o al menos eso creyó. No sintió cuando alguien más se sentó a su lado. Fue un ligero ruido, apenas un carraspeo, lo que la hizo girar la cabeza. No lo conocía personalmente, pero lo había visto antes. Un Echeverry. Un escalofrío le recorrió la espalda. Consciente de que su expresión de fastidio podía delatarla, Laura forzó una media sonrisa. El hombre rió con una calma calculada y le preguntó: ¿Cómo te sientes en el nuevo vecindario? Laura sostuvo su mirada y respondió con ironía: Es un lugar hermoso, aunque en la noche hay mosquitos muy molestos que no me dejan dormir. El hombre asintió con aire divertido. Bueno, eso es parte del atractivo del lugar. Fue diseñado así, ¿sabes? Hizo una pausa como si estuviera compartiendo un secreto. Como una trampa para ratas. Laura sintió un nudo en el estómago. Iba a protestar, pero él la interrumpió. No se puede derrochar dinero en la construcción de un paraíso si no hay residentes en él. Es una cuestión de oferta y demanda, así que hay que adiestrar a las ratas para que se mantengan en su sitio. Su tono era tranquilo, casi didáctico. Laura lo miró con desagrado, pero él solo sonrió. Me considero un experto en el comportamiento de este tipo de animales, continuó. y créeme, puedo demostrarlo. La tensión en el aire se volvió insoportable. El hombre se inclinó levemente hacia ella, su mirada oscura y retadora. Siempre hay premios y recompensas para los mejores individuos de mi experimento, dijo con una sonrisa torcida. Muchas ratoncitas la pasan muy bien. Podría ser una de ellas, solo es cuestión de esfuerzo. Laura sintió una oleada de asco y rabia. Jamás haría algo así. Espetó, su voz tensa. Estás enfermo. Por un instante, algo cambió en los ojos del hombre. La diversión desapareció y lo que quedó en su lugar fue algo más frío, más peligroso. Se levantó con calma, pero antes de irse, inclinó la cabeza ligeramente y susurró: No digas que no te la advertí, ratoncita. Laura lo miró alejarse, con una mezcla de repulsión y miedo clavada en el pecho. Su corazón latía con fuerza. Rápidamente llamó a sus perritos, recogió sus cosas y se dirigió al edificio con pasos apresurados. Desde el ventanal del apartamento 406, alguien había sido testigo de la escena. Su mirada siguió cada movimiento del hombre, la manera en que se inclinaba hacia Laura, la tensión en su rostro, el miedo en sus ojos. Cuando la vio dirigirse al edificio con gesto endurecido, corrió la cortina y se apartó del ventanal. Su mandíbula se tensó. Algo dentro de él le decía que ese encuentro no quedaría ahí. Laura ingresó a su apartamento con la respiración agitada. ¿Quién demonios se cree ese maldito hombre?, murmuró entre dientes, cerrando la puerta con fuerza. Los Echeverry, maldita familia, ya no eran solo el ruido, no eran solo las molestias del vecindario, ahora eran las amenazas, el hostigamiento, el asco que le provocaban. Un golpe en la puerta la hizo girarse de inmediato. Sin siquiera mirar quién era, abrió de un jalón. Sebastián estaba del otro lado, sorprendido, con el puño aún levantado, listo para volver a golpear. Por un instante se quedaron mirándose. Laura parpadeó, tratando de calmar su furia. Lo siento, no quise asustarte, dijo exhalando con cansancio. Sebastián bajó la mano y negó con la cabeza. No te preocupes, respondió con voz tranquila. Solo quería saber qué pasó. Parecía despreocupado, como si realmente no supiera nada, como si no hubiera visto nada. Laura se dejó caer en su sofá, exasperada. Ese tipo, uno de los Echeverry, escupió el nombre como si le quemara la lengua. Se me acercó en el parque y comenzó a hablarme con esa maldita superioridad que tienen.
Me amenazó, Sebastián. Lo hizo de una manera tan retorcida que hasta me dieron ganas de vomitar. Sebastián apretó la mandíbula. Laura, sintiendo su propia rabia crecer, explotó. ¡Ah, maldita familia Echeverry! Ojalá desaparecieran de este lugar. Ellos son el problema. No solo para mí, sino para todos. Su voz vibraba con enojo. Sebastián la miró en silencio, su expresión seria, inescrutable. Laura sintió un escalofrío. Se apresuró a corregirse. No es eso. Solo es... No quiero tener que cruzarme con ellos nunca más. Sebastián asintió. Claro que lo entendía, demasiado bien, pero no dijo nada. Después de un breve silencio, se puso de pie. Bueno, mejor te dejo descansar. Laura lo miró con el ceño fruncido. Espera, ¿para qué viniste? ¿Necesitabas algo? Sebastián tardó un segundo en responder. No podía decirle la verdad. No podía admitir que había estado espiando su conversación con aquel hombre desde la ventana de su apartamento y que había bajado impulsado por un extraño instinto de protección. Así que improvisó. No me responden los de administración y no sé cómo encender el gas ni aumentar la temperatura de la ducha. Laura arqueó una ceja. ¿En serio? Solo es presionar un botón y girar una palanca. No tiene ciencia. Aún así, lo llevó a su cocina y le enseñó cómo hacerlo con su propio aparato. Sebastián asintió y agradeció rápidamente. Perfecto, gracias. Se marchó casi de inmediato. Laura se quedó mirando la puerta cerrada. Vale, eso sí había sido raro. Pero ahora no tenía cabeza para pensar en Sebastián, solo en la familia Echeverry, solo en ese hombre, solo en la amenaza que aún sentía ardiendo en su piel. Aquella noche se sentía como una venganza personal contra Laura. La música retumbaba con más fuerza que nunca. Gritos, risas, peleas ocasionales que se ahogaban en el caos del bar. Miró la hora de su celular. 2:34 AM. Justo en ese instante, el rugido de uno de esos autos modificados hizo temblar las ventanas de su apartamento. El sonido se metió en su pecho, en sus dientes, en sus palmas. La vibración la atravesó como una descarga eléctrica, como un suspiro frustrado. Se levantó y corrió hacia el ventanal. Levantó la persiana con brusquedad y fijó la mirada en dirección al bar. Y allí estaba él, el hombre, apoyado en la entrada, con una postura relajada, como si aquel escándalo fuera su propio patio de juegos. Una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo una cerveza. La estaba mirando. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando sus ojos se cruzaron. Él alzó su botella en un gesto burlón, como si brindara por ella. Bebió un sorbo y luego esbozó una sonrisa torcida, desafiante. Malnacido. Laura sintió un ardor en la garganta, una furia que le quemaba el estómago. Sin pensarlo, levantó su brazo y le dedicó un gesto obsceno con los dedos. Él solo sonrió más. El sonido de un bostezo suave detrás de ella la sacó del trance. Hani, su perrita más vieja, de 11 años, la miraba con los ojos entrecerrados, somnolienta, pero incapaz de dormir con tanto ruido. Eso fue el detonante. Algo en Laura se encendió. Se puso un abrigo encima del pijama, se calzó las pantuflas y salió de su apartamento con el corazón golpeando en su pecho. Pulsó el botón del elevador y este se abrió de inmediato. A esa hora nadie lo buscaba. Cuando llegó al cuarto piso, caminó a paso firme hasta el apartamento 406. Sebastián. ¿Cómo estaba Sebastián? Él había mencionado su fonofobia, que era parte de un trastorno de ansiedad. ¿Y si estaba en medio de un ataque de pánico? Ni siquiera tenía su número para llamarlo. Golpeó la puerta. Nada. Tocó el timbre y esperó. Silencio. ¿Dónde estaba Sebastián? Tal vez tomaba medicación para dormir y no había escuchado. Algo la hizo bajar la mirada a la chapa de la puerta. Sin pensarlo demasiado, giró la manija.
La puerta se abrió sin resistencia. Laura frunció el ceño. ¿Sebastián era tan descuidado como para dejar la puerta sin seguro? Con cautela entró al apartamento. Estaba a medio habitar. Cajas abiertas y desparramadas por el suelo. Algunas con ropa, otras con libros y enseres de cocina. Claro, aún se estaba mudando. Laura avanzó lentamente. ¿Sebastián?, susurró. Ninguna respuesta. Se dirigió hacia la habitación principal, sabiendo exactamente dónde estaba. Todos los apartamentos del edificio tenían la misma distribución. Se detuvo frente a la puerta cerrada y tocó con suavidad. Nada. El silencio le erizó la piel. Giró la manija y empujó la puerta con lentitud. La luz tenue de la calle se filtraba a través de una cortina mal cerrada, iluminando la cama deshecha. Pero no había rastro de él. Laura sintió que su respiración se aceleraba. Sebastián no estaba ahí. Laura se aproximó al ventanal de la habitación. Seguramente Sebastián, al igual que ella antes, había escuchado el ruido y había abierto las cortinas para mirar el alboroto. Desde allí, su mirada se clavó en la entrada del bar, y ahí seguía aquel hombre Etcheverry, con su postura relajada, como si todo a su alrededor fuera un espectáculo montado en su honor. Entonces Laura vio el movimiento. Un hombre de sudadera negra con la capucha puesta se acercaba a la entrada del bar. Algo en su forma de caminar la hizo sentir un nudo en el estómago. Etcheverry se percató de su presencia y le dijo algo, y de pronto lo empujó con violencia, haciéndolo retroceder hasta caer al suelo. La capucha se deslizó con el movimiento y Laura vio su rostro. Sebastián. Era Sebastián. Su mente tardó en procesarlo. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? Después de todo lo que le había contado, después de cómo había hablado de su fonofobia, de su ansiedad, de su necesidad de evitar el ruido, pero estaba allí, en medio de todo. La escena se desarrollaba demasiado rápido y Laura sintió el pánico trepándole por la garganta. Sebastián no se movía. Se quedó quieto en el suelo por unos segundos, con la cabeza agachada, como si algo dentro de él se hubiera roto. Etcheverry le dijo algo más. Laura no pudo escucharlo, pero vio la burla en su expresión, la forma en que se reía con sorna. Y entonces Sebastián se puso de pie, pero no con miedo, no con nerviosismo, no con la actitud temblorosa que Laura le había visto antes. No, había algo distinto en él, algo oscuro, algo contenido, algo que en ese instante estalló. Laura vio cómo Sebastián metía la mano en el bolsillo de su sudadera y sacaba algo que brilló bajo la luz del alumbrado. Un cuchillo. Su respiración se entrecortó. No, no, no. Antes de que pudiera reaccionar, Sebastián se lanzó sobre Etcheverry. Laura pensó que iba a ser una pelea a golpes, pero no lo era. El primer movimiento fue certero. El cuchillo se hundió en el abdomen de Etcheverry con un golpe seco. Etcheverry gruñó de dolor y trató de apartarse, pero Sebastián no se detuvo. El segundo golpe fue más violento. Luego el tercero, el cuarto, el quinto. La calle se llenó de gritos, pero Sebastián seguía y seguía. Golpe tras golpe, el cuchillo entraba y salía de la carne con una brutalidad salvaje. Etcheverry dejó de moverse hace rato, pero Sebastián no paraba. Su respiración era un jadeo animal. Su rostro estaba cubierto de una sombra extraña. Laura sintió que sus piernas temblaban. Entonces Sebastián levantó la mirada en dirección a su propio ventanal y la vio. Sus ojos se encontraron, pero no había remordimiento en su expresión. No había miedo. No había nada humano en él, solo una furia desenfrenada. Y por primera vez, Laura sintió un verdadero terror, porque en ese instante supo que Sebastián no tenía intención de detenerse. No esta noche,
no hasta que todo ardiera, no hasta que no quedara nada. No iba a detenerse, lo sabía, más aún después de la sonrisa que Sebastián le brindó a Laura. Él atacó a cualquier persona que intentara detenerlo. Un hombre había salido herido en su pierna con uno de los golpes afilados de Sebastián y otros más también habían salido heridos. Laura sintió que el aire se volvía espeso, como si de repente estuviera respirando cenizas. Desde la ventana, con el rostro pálido y los dedos crispados en el borde del vidrio, observó cómo Sebastián se movía entre los arbustos, buscando algo. Su corazón latía con violencia contra su pecho. No quería saber qué estaba buscando. No quería verlo, pero tampoco podía apartar la mirada. Entonces Sebastián se enderezó y en su mano derecha sostenía un galón rojo. Laura sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El plástico reflectaba la luz de las llamas, dejando ver el líquido espeso de su interior. Gasolina. ¡No! La palabra escapó de sus labios como un aliento sin fuerza. Sebastián se movió con calma, como si no hubiera cuerpos a su alrededor, como si los gritos de dolor fueran simples murmullos de la noche. Avanzó hasta la entrada del bar, deteniéndose justo en el umbral. Laura vio cómo quitaba la tapa del galón con un movimiento fluido, casi mecánico. No tenía prisa, no tenía dudas. Entonces inclinó el recipiente y dejó caer la gasolina. El líquido se esparció rápidamente, oscureciendo la madera del suelo. El hedor subió en una oleada asfixiante. Sebastián no se detuvo. Avanzó un par de pasos dentro del bar, salpicando gasolina sobre las mesas, las sillas, los cuerpos agonizantes en el suelo. Uno de ellos, el hombre con la pierna herida, extendió un brazo hacia Sebastián y le dijo algo que Laura no pudo escuchar. Sebastián lo miró con una sonrisa y vertió gasolina directamente sobre él. El hombre soltó un grito sofocado, sus ojos abiertos de terror. Laura se cubrió la boca con ambas manos. No podía creer lo que veía. Esto no era real, no podía ser real. Sebastián siguió moviéndose por el lugar, esparciendo la gasolina en un círculo perfecto. Nada quedaba sin ser tocado por el líquido. El hedor era insoportable, incluso desde donde Laura estaba. Sintió que su estómago se revolvía. Los gritos dentro del bar se intensificaron. Las personas aún vivas entendieron lo que iba a suceder, lo que Sebastián estaba a punto de hacer, y entonces él dio el último paso fuera del bar. Quedó de pie en la entrada, con el galón ahora vacío colgando de su mano. Se quedó quieto por un instante, como admirando su obra. Laura temblaba incontrolablemente. Sebastián dejó caer el galón al suelo, buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Un cigarrillo. Lo colocó entre sus labios, lo encendió con un mechero plateado, dio una profunda calada y luego exhaló el humo lentamente, con una paz aterradora, y con una simple inclinación de sus dedos dejó caer el cigarrillo dentro del bar. La explosión fue instantánea. El fuego rugió como una bestia hambrienta. Las llamas devoraron el interior del bar en segundos, trepando por las paredes, lamiendo los cuerpos, envolviendo todo con su calor infernal. Las ventanas se estallaron con un estruendo ensordecedor, lanzando esquirlas de vidrio a la calle. Los gritos dentro del bar se convirtieron en alaridos de puro terror. Laura sintió que el mundo colapsaba. No podía respirar, no podía moverse. Solo podía ver cómo aquellos que aún estaban dentro intentaban escapar, ver cómo Sebastián los esperaba. Cuando alguien lograba salir arrastrándose, con la piel enrojecida por el calor, Sebastián los recibía con su cuchillo sin piedad. Hundía la hoja en sus cuerpos una y otra vez y luego los empujaba de vuelta al fuego. Laura jadeó,
con el pelo apretado, sintiendo que el aire la abandonaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto no era Sebastián. Esto no podía ser él. Pero lo era. Él no titubeaba, no dudaba, no tenía piedad. Laura tembló de pies a cabeza. Mientras retrocedía, buscando algo, cualquier cosa, salió corriendo fuera de la habitación, hacia la sala. Allí vio un teléfono sobre la mesa y corrió hacia él. Marcó con los dedos torpes mientras regresaba a la habitación y miraba aquella escena. ¿Emergencias? La voz en el otro lado de la línea sonaba tranquila, demasiado tranquila. Un hombre está matando a todos, está incendiando un bar. Por favor, envíen a alguien. ¿Dirección? Laura latió con desesperación. ¿Nombre? Anónimo, solo manden a alguien. Desde la ventana, vio cómo Sebastián se alejaba del fuego, con las manos cubiertas de sangre, pero no parecía cansado, no parecía asustado, no parecía humano. Levantó la cabeza, sus ojos encontraron los de Laura y sonrió. Una sonrisa amplia, llena de paz, llena de devoción, llena de locura. Y con la voz más serena del mundo le gritó: Nuestra paz, Laura. Es hermoso. Laura sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones, sintió cómo el teléfono se resbalaba de sus dedos, sus piernas flaquearon y vio cómo Sebastián, sin prisa, se giraba y comenzaba a caminar, a la oscuridad, a la nada, a su siguiente destino. Laura se quedó allí temblando, con las lágrimas corriendo por su rostro, y por primera vez en su vida se preguntó si alguna vez volvería a verlo. Si lo hacía, ¿quién sería el siguiente en arder? El amanecer llegó en un silencio pesado, como si la tierra misma contuviera el aliento. El bar, o lo que quedaba de él, era solo una cáscara ennegrecida, humeante. Los cuerpos dentro ya no eran cuerpos, eran sombras carbonizadas, reducidas a formas irreconocibles. Los bomberos llegaron cuando el sol despuntaba en el horizonte, pero no quedaba nada por salvar. No quedaba nadie a quien rescatar. Las sirenas no sonaron con urgencia, porque la urgencia había muerto junto con todos los que se quedaron atrapados en ese infierno. La policía nunca llegó. Nadie hizo una llamada oficial. Nadie se atrevió a hablar, porque después de todo, ese lugar no existía para las autoridades. Ese territorio, esa tierra maldita, pertenecía a los Echeverry y a la familia Echeverry se había consumido en su propia trampa. ¡Qué irónico! Durante años habían impuesto el miedo. Habían tejido una red de silencios y amenazas, asegurándose de que ningún extraño, ninguna ley, se atreviera a intervenir en su dominio. Crearon un mundo donde nadie llamaba a emergencias, donde nadie denunciaba. Un mundo que ellos controlaban con mano de hierro. Y ahora, ese mismo mundo se había vuelto su tumba. Una jaula que ardió hasta los cimientos, devorando a sus amos. Laura nunca supo nada más de Sebastián. No intentó buscarlo, no quería saber. Esa misma mañana, antes de que el olor a ceniza terminara de asentarse sobre la tierra, se fue. Empacó solo lo esencial: ropa, documentos, lo que cabía en una maleta, y a sus perros. No miró atrás cuando subió al auto. No vio las columnas de humo negro que aún se alzaban en el horizonte. No quería darle espacio a ese lugar en su memoria. Condujo sin detenerse hasta la casa de su madre, lejos, muy lejos de esa pesadilla disfrazada de hogar. Sabía que más tarde tendría que enviar a alguien a recoger sus cosas, sus muebles, los restos de la vida que había construido en ese sitio. Pero ella no volvería nunca más. No cometería el error de confiar en la atmósfera diurna de un nuevo lugar, porque ya había aprendido la lección. La verdadera cara de un sitio no se ve bajo el sol. La noche es la que revela la verdad. La noche es la que muestra las jaulas invisibles, las trampas disfrazadas de paraísos, las ratas
que se creen intocables hasta que el fuego las alcanza. Laura lo entendía ahora y se aseguraría de nunca volver a caer en otra jaula. No importa qué tan hermosa pareciera, no importa qué tan seguro se sintiera de día, porque la noche siempre llega y nunca sabes qué puedes encontrar cuando lo hace.